Veamos la alienación en Ludwig Feuerbach y en Carlos Marx, ¿no? El idealismo alemán, desde Kant, luego Hegel, como vimos en el video anterior, y en Fichte, Schelling, se había caracterizado por una tendencia idealista, ¿no? Desde el idealismo subjetivo al idealismo objetivo, pero con muchos elementos valiosos, dialécticos, una actividad del sujeto, del carácter del papel de las contradicciones, el análisis de la superación en la alienación. En el caso de Ludwig Feuerbach, que fue un filósofo ya de orientación materialista que va a romper con la filosofía de corte idealista y que va a jugar un papel trascendental en la formación filosófica de Carlos Marx. El concepto de alienación que hasta Hegel había tenido un cambio ligeramente favorable, ¿no? Positivo, comienza a tener ahora una connotación marcadamente negativa. Y como que para analizar el pensamiento filosófico latinoamericano que vamos a analizar en los próximos videos, ese conflicto entre humanismo y alienación es tan esencial. Es importante tener un poco de claridad en estos pensadores europeos que algunos no tendrían, fíjense bien, una influencia directa en el pensamiento latinoamericano en esa época hasta el siglo XIX, sino después, en el siglo XX, ¿no? Y por lo tanto es necesario conocerlo porque han jugado un papel protagónico, ¿no? En la historia de la filosofía universal sobre el tema, ¿no? De la enajenación y del humanismo, ¿no? Ahora, es significativo que los jóvenes hegelianos, ya lo hemos dicho, Bruno Bauer, David Strauss, todo aquello, le dieran tanta importancia, ¿no? El concepto de alienación y sobre todo de superación, el Aufhebung famoso de Hegel, ¿no? Y sobre todo, porque ellos están metidos en el debate sobre el tema de los evangelios, del cristianismo, del origen del cristianismo. Bruno Bauer, que escribió un libro sobre los orígenes del cristianismo prescintivo, presentaba cómo las religiones, por en particular el cristianismo, era ya una forma, según ellos, caduca, ¿no? De alienación de la autoconciencia. No olviden que la autoconciencia es esencial en el pensamiento de Hegel, ¿no? Ahora, Feuerbach se va a caracterizar por abandonar un poco, poner el centro de atención en la alienación religiosa para poner toda la atención en el hombre, ¿no? Y por eso Feuerbach le escribió una carta a su padre cuando era joven, en 1825, donde le decía, cito, mi espíritu ya no se encuentra en los límites del reino sagrado, mi sentido se encuentra en el amplio mundo, mi alma ambiciosa quiere entrelazar todo en sí, yo quiero rescatar a la naturaleza de la pusilánime teología. Yo quiero apretar al hombre en mi corazón, pero el hombre total, que solo puede ser objeto de los filósofos, no el de los teólogos, los anatomistas o los juristas. Fin de la cita. O sea, ahí se veía la perspectiva antropológica que va a tener la filosofía feuerbachiana, que es el hombre el centro de atención, no la religión, no la teología, ¿no? Ahora, llama la atención en el hecho de que años después, el joven Marx también le escribiría una carta a su padre, algo parecida, ¿no? Diciendo, cito a Marx, una vez más comprendí que sin la filosofía era imposible llegar. Todos sabemos que Marx abandonó incluso un tiempo los estudios de derecho y el padre le dijo, pues te vas a morir de hambre si te dedicas a la filosofía y no al derecho. Y Marx terminó la carrera de derecho, ¿no? Y también hizo algo en ciencia jurídica, pero realmente se dedicaría, ¿no? A la filosofía. Ahora, yo creo que por suerte el humanismo contemporáneo, el que hoy en día seguimos cultivando, tuvo en jóvenes hegelianos o en personalidades así como Feuerbach o en Marx, esos debates tan efervescentes, ¿no? Sobre la Sagrada Escritura, los orígenes del Evangelio, los orígenes del cristianismo, que en aquel momento parecía un debate simplemente teológico y no lo era. Era un debate político, porque no olviden que el Estado prusiano pues, se consideraba como un Estado también, ¿no? Como casi todas las monarquías representantes, ¿no? Del cristianismo. Y yo creo que Feuerbach dio un paso importante en orientar la filosofía clásica alemana hacia el materialismo filosófico y hacia un análisis más objetivo del tema de la religión, ¿no? Y además creo que eso le sirvió mucho al joven Marx, ¿no? En reorientar su pensamiento también,
ya no tanto a la enajenación religiosa, sino luego a la enajenación en el plano económico y en el plano social y en el plano político. Feuerbach, en primer lugar, reflexionó mucho sobre las cualidades humanas, ¿no? Él decía que había que conocer mejor cada vez al ser humano, ¿no? Al hombre, ¿no? Para contribuir a su desalienación, ¿no? Y él, con una filantropía extraordinaria, con un amor a los hombres ante todo, en todo el sentido más pleno, ¿no? Él decía que el hombre podía emanciparse por sí mismo, ¿no? De la fe religiosa, sin necesidad de estar custodiado constantemente por Dios, ¿no? Entonces, en 1835 decía Feuerbach, Feuerbach escribió dos libros importantes, uno La esencia de la religión y otro La esencia del cristianismo. Escribió otros libros, ¿no? De la metafísica, etc. Pero estos son los dos libros que van a tener mayor impacto y que todavía hoy lo tienen, quiero decirle, ¿no? Por la postura atea, claro, por la crítica que hace a la religión y sobre todo el concepto de enajenación, ¿no? Feuerbach decía, cito, el hombre tiene defectos, solo tiene que reconocerlos como objeto de su virtuosidad y poder educarse, ¿no? Entonces, fin de la cita. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, primero que para Feuerbach el ser humano no era un sumo de bondad, de la consumación de la bondad, no. El ser humano, o sea, no era ese perfeccionismo ético de algunos moralistas, ¿no? Sino para él el hombre le rendía culto a Dios cuando en verdad, decía Feuerbach, el hombre es el más real de los seres. O sea, la realidad es el hombre, ¿no? Y en otro momento cito a Feuerbach, dice, es la religión quien adora al hombre, aunque la religión o más la teología lo niega. Dios es el hombre es Dios. Esa identificación entre el hombre y Dios. Luego lo vamos a ver en José Martí, el pensador cubano. Y yo no creo que Martí haya leído a Feuerbach, ¿no? Porque Feuerbach fue un filósofo de segunda categoría, podemos decir, que se dio a conocer prácticamente a través de las obras de Marx, ¿no? Si no hubiera habido un Marx, difícilmente se hubiera reconocido la importancia, ¿no? de Feuerbach. Ahora, hay algo que llama la atención. Feuerbach dice que como los hombres no encontramos en los hombres mismos una serie de bondades, ¿no? De honestidad, de valores, entonces lo atribuimos a Dios. A eso es lo que él llama la enajenación religiosa, ¿no? Y por eso él prácticamente, de una forma un poco extraña, prácticamente Feuerbach creaba un nuevo tipo de religiosidad, el amor, ¿no? Entre los hombres. Claro, eso no es exclusivo de Feuerbach, ¿no? Eso vamos a ver también en Krause, el amor a la humanidad, un poco en Comte, fíjese, concepto que se pone de moda a principios del siglo XIX, ¿no? Ahora, la inversión que realiza Feuerbach, ¿no? De darle la importancia no a Dios, sino al hombre, es un producto de la observación que él había visto, ¿no? En la mayoría de las religiones, ¿no? Porque la mayoría de las religiones ven esos rasgos positivos no en los hombres, sino en Dios. Por eso decía, cito, la religión es la incisión del hombre consigo mismo, porque ella considera a Dios como un ser opuesto a él. Dios no es lo que es el hombre es lo que no es Dios. Dios es el ser infinito, el hombre el ser finito. Dios es perfecto, el hombre imperfecto. Dios es eterno, el hombre temporal. Dios es omnipotente, el hombre impotente. Dios es santo, el hombre pecador. Dios y el hombre son dos extremos. Dios es lo absolutamente positivo, o sea, el contenido de todas las realidades. El hombre es sencillamente lo negativo, el concepto de la nada. Fin de la cita. Como ustedes pueden ver, él establece una antípoda ahí entre Dios y el hombre, y es lo que quiere rescatar el hombre, rescatar la humanidad, rescatar la condición humana, ¿no? Y por eso en otro momento dice Feuerbach, y cito, la religión es una discordia entre el hombre y su propia esencia. Fin de la cita. Porque la esencia del hombre para Feuerbach es el amor, es la socialidad, es la relación con los otros hombres, ¿no? Aunque él a veces da un tono un poco biologicista al asunto, no es de extrañar que en esa época el biologismo iba tomando cada vez más fuerza, ¿no? Ahora, yo creo que lo más importante es que Feuerbach da una ruptura, como dice Kolakowski, ¿no? En cuanto al concepto de alienación, que en Hegel había tenido una visión muy idealista. Recuerden aquella autoconciencia que se desdobla en la naturaleza y vuelve al espíritu absoluto y vuelve a la otra enajenación, etcétera.
Toda esa metafísica hegeliana, Feuerbach la destroza, la critica abiertamente. Feuerbach es uno de los primeros críticos, ¿no?, del idealismo objetivo feuerbachiano, ¿no? Y por eso el concepto de alienación, que sí lo toma en cierta medida de Hegel, pero con una visión totalmente distinta a la de Hegel. ¿Por qué? Porque para Feuerbach el hombre debe recuperar su esencia, que ha sido escamoteada por la religión, ¿no es así? Y esto da lugar a que para él lo importante es referirse a individuos concretos, finitos, naturales, portadores de una esencia humana que ha sido enajenada, no por la religión. En realidad la religión ha perdido, el hombre, ¿no?, ha perdido su esencia, ¿no? Y Feuerbach dice, y cito: Dios fue mi primer pensamiento, la razón fue el segundo, el hombre ha sido mi tercero y último. El sujeto de la divinidad es la razón, pero el sujeto de la razón es el hombre. Fin de la cita. Como ustedes pueden ver aquí, Feuerbach está poniendo punto final casi a la ilustración, ¿no?, que considera que la razón y no la fe es lo que hace al ser humano superior, ¿no? La fe queda para una dimensión de la espiritualidad, ¿no? Porque para Feuerbach el hombre por su naturaleza ama al hombre. Y eso lo vamos a ver también no solamente en el cristianismo, lo vamos a ver en muchas de estas filosofías. Feuerbach escribió otro libro que se llama Tesis preliminares para una reforma de la filosofía, porque él quería reformar la filosofía idealista clásica, aquella alemana, ¿no? Y cita: el inicio de la filosofía no es Dios, dice, o lo absoluto, no es lo absoluto, tampoco el ser como predilecto de la idea. El inicio de la filosofía es lo finito, lo determinado, lo real. Lo finito no puede ser pensado sin lo, fíjense bien, lo finito, es decir, la realidad. Fin de la cita. Y yo creo que en ese materialismo de Feuerbach, él aspira a un hombre desalienado, un hombre que se enfrente, ¿no?, poderes que lo dominan y que sea cada vez más libre. Vean que es una concepción de la libertad distinta, ¿no? Y ahí Feuerbach, con una postura muy sensualista, muy empirista, ¿no? Trata de que el hombre conozca la realidad, conozca la naturaleza, la sociedad. Y cito de nuevo a Feuerbach: cuando un hombre esclarece solamente alguna de las cosas más próximas a él, prende a la vez una luz general que tiene la propiedad de iluminar objetos distantes. Fin de la cita. O sea, que él piensa que cuando el ser hombre comienza a conocer la realidad, el entorno que lo rodea, ya está abriendo el camino para un conocimiento más profundo, ¿no?, de la naturaleza, de la sociedad y de sí mismo, ¿no? O sea, que él establece una confianza en el ser humano y abre las puertas, ¿no?, a fuerzas desconocidas, desalienándolo, enfrentándose a las formas de alienación, que una de ellas es la religión, pero hay otras formas de alienación respecto al Estado, respecto a los consumos, al comercio, a la economía, a la política, al derecho, etcétera, ¿no? Y por eso dice Feuerbach, cito: todo supera al hombre, pero solamente cuando la superación para él constituye una necesidad. Todo lo puede cuando él tiene que hacerlo. Oh divina necesidad, quisiera ser esclavo cuando tú me entregas la bendición de tus fuerzas. Fin de la cita. Aquí la necesidad no estamos entendida en el sentido de carencia de algo. No, no, no. Aquí la necesidad está entendida como determinación de las cosas en la relación causa-efecto que ya empezamos a ver en la filosofía moderna, ¿no?, desde el Renacimiento, ¿no? Y nueva visión teleológica de las religiones. Y por eso es que para Feuerbach lo importante es el conocimiento. Claro, un conocimiento todavía algo contemplativo. ¿Por qué? Porque Feuerbach está viendo al ser humano, al sujeto, como algo pasivo. Y ahí parece que no coincide con aquel lado activo que ya Kant había planteado desde el inicio, ¿no?, el sujeto que aporta el conocimiento. Y por eso Marx, desde un principio, va a tomar distancia crítica, ¿no?, de esa postura contemplativa de Feuerbach. Porque para Marx, ese jovencito, lo importante es la función de la actividad práctico-crítica de la filosofía, que recuerden, la hemos visto en videos anteriores, ¿no? O sea, la transformación del hombre mismo a través de la praxis, a través de una acción práctica. Y ahora por eso Marx va a utilizar los conceptos de humanismo real, por ejemplo, ¿no? Luego va a utilizar otros como humanismo positivo, humanismo práctico, etcétera. Pero cuando quiere construir un humanismo real, se está refiriendo a un humanismo que parta de la realidad
y no de otro tipo de idealización. Quiero decirle que Feuerbach, por sus ideas, bueno, tan ateas, fue expulsado de la Universidad de Erlangen. Yo estuve allá en la Universidad de Erlangen, cerca de Nuremberg, en los lugares, en un congreso que tuvimos en homenaje precisamente a José Martí en el año 95 con el amigo Raúl Nevetancourt, y recordamos, ¿no?, la significación que tuvo Feuerbach en esa época, ¿no? Porque Feuerbach decía que la verdadera filosofía consiste no en hacer libros, sino en formar hombres. Bueno, algo parecido decía también King, eh, en Luz y Caballero, nuestro filósofo en Cuba. Mi profesora de filosofía clásica alemana en la Universidad de Leipzig, Martina Thom, en varios de sus libros dedicados a Kant, que era su especialidad, pero también en otro estudio que hizo sobre Marx, decía, y cito a Martina, la comprensión de la filosofía de Feuerbach es completamente distinta de las escuelas filosóficas habituales que operaban en Alemania hasta la filosofía hegeliana. Feuerbach quería una nueva filosofía, sanguínea, una filosofía conceptualizadora del hombre en su totalidad, una filosofía genético-crítica que reconciliara de nuevo al hombre con la naturaleza y de nuevo superara al abismo con la contemplación como era habitual en la nueva filosofía de Spinoza. Fin de la cita de Martina. Sí, yo creo que Martina destaca aquí algo importante y es que Feuerbach prácticamente le da un viraje, ¿no?, total, ¿no?, a la concepción filosófica de Hegel y de toda la filosofía, ¿no? Y por eso realmente Feuerbach le prepara el camino a la teoría de Marx posteriormente, ¿no?, sobre el concepto de enajenación en particular, porque le da un contenido distinto, ¿no?, a esa enajenación. Yo creo que el mérito de Feuerbach es que desde un inicio le permitió a Marx ir desentrañando otros mecanismos que se ocultan detrás de los procesos de enajenación humana, que no es solamente ante la religión, no ante Dios, ¿no?, sino ante las relaciones económicas. Pero Marx, muy temprano en sus tesis sobre Feuerbach, que escribe por 1845, y ahora ya citamos a Marx, porque vamos a entrar ahora en el concepto de enajenación que hay en Marx. Dice Marx, Feuerbach arranca de la autoenajenación religiosa, del desdoblamiento del mundo en un mundo religioso, imaginario y otro real. Su cometido consiste en disolver el mundo religioso, reduciéndolo a su base terrenal. No advierte que después de realizada esta labor queda por hacer lo principal. En efecto, el que la base terrenal se separe de sí misma y se plasme en las nubes como reino independiente, solo puede explicarse por el propio desgarramiento y la contradicción de esta base terrenal consigo misma. Por tanto, lo primero que hay que hacer es comprender esta en su contradicción y luego revolucionarla prácticamente, eliminando la contradicción. Por consiguiente, después de descubrir, por ejemplo, en la familia terrenal el secreto de la Sagrada Familia, hay que criticar teóricamente y revolucionar prácticamente aquella. Fin de la cita de Marx. Como ustedes pueden ver aquí, Marx, que aún es un joven, está asumiendo, sí, de Feuerbach la crítica a la religión, pero dice, pero eso no basta. Lo que hay que ir a las bases terrenales que producen, las contradicciones sociales que producen, ¿no?, la enajenación, cuando el hombre en la miseria no tiene más idea que acudir a Dios, ¿no?, a la esperanza, ¿no? Entonces, por eso Marx dice que no hay que enfrentarse a esos fantasmas, sino a las causas que producían esos fantasmas, a esas fantasiosas imágenes, ¿no? Incluso en la primera obra conjunta que escribe con Engels, La Sagrada Familia, le llama así, porque es una forma de burlar la censura francesa. La censura francesa era muy rígida a mediados de la década del 40 del siglo XIX, ¿no? Y si se escribía un libro de más de 15 capítulos, no lo censuraban, y por eso ellos escribieron sobre la literatura, los misterios de París, ¿no?, una serie de cosas, para luego dedicarse a lo que realmente querían, ¿no?, en ese libro publicado en Francia. Y es ya la crítica que hacen Marx y Engels, que ya se conocían de ahí, a la sociedad capitalista como una sociedad enajenante, a la sociedad burguesa, que es no solamente la enajenación respecto a la religión, sino al poder de la mercancía, al mercado,
a la producción y al trabajo, concepto tan esencial que habían tomado también de Hegel. Según Marx y Engels, y aquí se unen los dos, decían, cito, precisamente la esclavitud de la sociedad burguesa es, en apariencia, la más grande libertad, por ser la independencia aparentemente perfecta del individuo que toma el movimiento desenfrenado de los elementos enajenados de su vida, no vinculados ya por los nexos generales, ni por el hombre, por ejemplo, el movimiento de la propiedad, de la industria, de la religión, por su propia libertad, cuando es más bien su servidumbre y su falta de humanidad acabadas. Fin de la cita. ¿Ven? Ya aquí empieza la crítica al capitalismo, la crítica a la sociedad burguesa, que ha enajenado al ser humano. Ya no es solamente el tema de la religión que viene de la antigüedad, del medioevo. No, ahora es la enajenación frente al mercado, la enajenación frente a la economía, frente al trabajo, frente a la industria, frente a la fábrica, ¿no? Y yo creo que Marx, desde muy temprano, claro, en eso influyen también los economistas ingleses, ¿no es así? De todo el pensamiento materialista francés del siglo XVIII, que sobre todo Holbach y también Rousseau van a tener mucha influencia en el joven Marx, no solamente es Hegel y Feuerbach, incluso el pensamiento de Epicuro, de Demócrito, de Spinoza, hay muchos autores que tienen influencia en el pensamiento de Marx. No olviden que Marx estudia filosofía y tiene trabajos sobre la historia de la filosofía, ¿no? Y en una carta que le escribe a Ruge, otro Arnold Ruge era otro de los jóvenes hegelianos de aquella época, en 1843, Feuerbach, perdón, Marx le dice que se lamenta que los alemanes no hacen una revolución parecida a la de los franceses, ¿no? O sea, ya Marx dice que es necesaria una transformación práctico-crítica de la realidad y no solamente dedicarse al tema de la crítica de la religión, eso es secundario. Lo primario es transformar la realidad y construir una sociedad superior al capitalismo, ¿no? Y por eso dice Marx, y lo cito, primero habría que despertar de nuevo en el pecho de estos hombres la conciencia de sí del hombre, la libertad. Solo este sentimiento, desaparecido del mundo de los griegos y sublimado por el cristianismo, con el vaho azul del cielo, puede volver a ser la sociedad una comunidad de hombres para sus altos fines, un Estado democrático. Fin de la cita. Llamo la atención porque a veces se acusa a los comunistas que no son democráticos. Bueno, quiero decirle que en el manifiesto comunista que escribe Marx después, dice que el fin último del comunismo es el logro pleno de la democracia. Pero una democracia que no es simplemente ir a votar cada 5 años, no, no, no. Una democracia social en que le dé oportunidad a la clase obrera, a los sectores campesinos, pobres, a tener acceso a la educación, a la salud, ¿no? Al trabajo, ¿no? Y por eso Marx se va a identificar con el proletariado, con la clase obrera, y va a poner su función filosófica dirigida a emancipar esa clase social, sobre todo, ¿no? Y ahí Marx va a tomar distancia, lógicamente, de Feuerbach y también de Marx, ¿no? Claro, en los primeros trabajos de Marx hay una influencia, vamos a decir, feuerbachiana, ¿no? Importante. El tema de la enajenación religiosa todavía se expresa un poquito, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en un texto de Marx de 1843, en que todavía él está muy imbuido por la enseñanza de Feuerbach, cuando Marx dice en aquel texto, cito, el hombre que buscaba a un superhombre en la realidad fantástica del cielo y solo encontró en él el reflejo de sí mismo, no se sentirá ya inclinado a encontrar solamente la apariencia de sí mismo en el no hombre, allí donde lo que busca y debe buscar es su verdadera realidad. Aquí estamos viendo que un Marx joven, temprano todavía, no ha elaborado su concepción materialista de la historia, como aparecerá después en 1844, 45, ¿no? En la ideología alemana, en los manuscritos económicos. Pero ya Marx en ese momento se está planteando pretensiones superiores a las de Feuerbach, ¿no? Y lo vemos cuando dice, por esa época más o menos, cito, y la tarea inmediata de la filosofía que se encuentra al servicio de la historia consiste, una vez que se ha desenmascarado la forma de santidad de la autoenajenación humana, en desenmascarar la autoenajenación en sus formas no santas. De tal modo la crítica del cielo se convierte en crítica de la tierra, la crítica de la religión
en la crítica del derecho y la crítica de la teología en la crítica de la política. Fin de la cita. ¿Ven? O sea, ya ahí está Marx abandonando un poco el tema de la crítica de la religión para dedicarse a qué? A la crítica de la economía política, a la crítica de las formas del derecho, que es la voluntad de la clase dominante erigida en ley, a la crítica de la política, ¿no? De la democracia burguesa, ¿no? Y por eso va Marx a orientar la enajenación, no en el sentido tanto religioso como era propio de Feuerbach, o era propio de Hegel, o era propio incluso de los jóvenes hegelianos, sino hacia los temas dirigidos hacia el mundo terrenal y también a la relación del hombre con la naturaleza. Y eso lo estudia muy bien Alfred Schmidt en su libro El concepto de naturaleza en Marx, cuando dice, cito, Marx no se propone reemplazar simplemente el espíritu del mundo de Hegel por un principio metafísico, como sería una sustancia material del mundo. No, es que en Marx ya aparece una concepción muy holista, muy integral de la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Y lo va a plantear incluso en los manuscritos económicos y filosóficos del 44, cuando da una definición de comunismo y dice que el comunismo será la realización humana de la naturaleza o la naturalización, ¿no? Del hombre, es decir, el vínculo entre naturaleza y sociedad. Y Marx vuelve al tema del trabajo humano como un elemento esencial, ¿no? En la comprensión de la transformación material que hay desde la sociedad. Y no le interesa tanto el tema de la religión, lo va abandonando prácticamente, que había sido el clásico del pensamiento alemán, y se va a dedicar más al tema de los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas sociales, ¿no es así? Y por eso Marx insiste más en lograr unas nuevas formas de lucha contra distintas formas de enajenación. Cito a Marx cuando dice, al enajenar del hombre la naturaleza, al hombre mismo, sus propias funciones activas, su actividad vital, y el trabajo enajenado enajena la esencia del hombre. O sea, el trabajo enajenado es el trabajo que se da en el capitalismo cuando el hombre no es dueño prácticamente del producto de su trabajo. Es dueño de su mercancía, fuerza de trabajo, pero la vende a un empresario y ya prácticamente el producto de su trabajo, que es capaz de crear un valor superior al salario que él recibe, ya, porque de ahí se apropia la plusvalía, ¿no? El capitalista, es lo que más llama trabajo enajenado y es lo que estudia en los manuscritos económicos y filosóficos del 44. Y es lo que después en el Capital, cuando ya profundiza en cómo el valor de uso se convierte en valor de cambio y eso en la producción capitalista ayudar a que el capitalista se enriquezca mientras que el obrero se empobrece, ¿no? Entonces, por eso Marx va rechazando esa búsqueda de una esencia humana, metafísica, abstracta, ¿no? Y vean, cito a Marx de nuevo. El hombre es un ser esencial, no solo porque en la práctica y en la teoría adopta a la especie como objeto, el suyo lo mismo que el de las otras, sino, y esta es solamente una manera de expresarlo, también porque se trata a sí mismo como una especie real, viviente, porque se trata a sí mismo como un ser universal y por consiguiente libre. Y aquí está fin de la cita, aquí está la dialéctica de Marx. ¿Dónde existe lo universal? Bueno, en lo individual, en el individuo concreto, en la persona, ¿no? Entonces yo creo que para Marx, primero la crítica de Feuerbach y la crítica a la filosofía clásica alemana, en particular a la de Hegel, olvide que Marx invierte prácticamente la dialéctica hegeliana, por dice que la pone, ¿no? Sobre sus pies, ¿no? Porque Marx dice, cito, en el mundo real de la práctica, la autoenajenación solo puede hacerse manifiesta a través de la relación práctica real con los otros hombres. Cuando entremos a analizar los videos del pensamiento humanista latinoamericano, vamos a ver cómo muchos autores, sin tener un conocimiento del marxismo, ni mucho menos, van a coincidir también en cómo la producción capitalista enajena las relaciones humanas, ¿no? En ese fetichismo de la mercancía, como lo va a llamar Marx después, ¿no? Cito a Marx en esto, dice, lo que aquí reviste a los ojos de los hombres la forma fantasmagórica de relación entre objetos materiales, no es más que una relación social concreta establecida entre los hombres. Por eso, si queremos encontrar una analogía a este fenómeno, tenemos que remontarnos a las regiones nebulosas del mundo de la religión, donde los productos de la mente humana asemejan seres dotados de vida propia, de existencia independiente y relacionados entre sí con los hombres. Fin de la cita.
Yo creo que la crítica que hace Marx en esos trabajos tempranos de los manuscritos, pero luego, sobre todo, cuando profundiza en el Capital o en los Grundrisse, que es el fundamento del Capital, ¿no? Llega a Marx a la conclusión, ¿no? Que había que trascender los límites de la religión para comprender que detrás de la producción mercantil se esconden relaciones sociales, relaciones humanas, relaciones políticas, ¿no? Y son las que tratan de dominar, al ser humano en las relaciones económicas, en las relaciones políticas. Yo creo que por eso el pensamiento humanista, en el caso de la filosofía clásica alemana, alcanzó en la obra de Marx una fase superior porque se enfrentó no solamente a las formas de alienación religiosa, sino a la alienación política, a la alienación jurídica, a la alienación económica, ¿no? Y yo creo que a partir de esos análisis, el pensamiento filosófico contemporáneo, digo a partir del siglo XIX, cambió. Y en ese sentido Marx produjo una revolución filosófica, una revolución teórica, ¿no? Y uno de los temas centrales es el concepto de enajenación. Por eso muchos autores insisten en que hay dos elementos o dos grandes descubrimientos en Marx, la teoría de la plusvalía y la teoría de la enajenación. Y por último, para concluir, yo diría que uno puede criticar a Marx por muchas cosas. Lo que no se puede jamás es ignorarlo, y mucho menos en el análisis de la enajenación, que no se reduce a la enajenación religiosa, sino a la enajenación económica, a la enajenación política, a la enajenación jurídica, a la enajenación respecto a sus propios productos y sobre todo con relación a la naturaleza que el hombre ha doblegado y mire las consecuencias que estamos teniendo. Ese es el valor teórico y práctico que tiene, en este caso, la filosofía de Marx.